Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Territorio, por Sergio Baiman. Hay un territorio del recuerdo que es intocable, capaz de soportar las peores tormentas y permanecer. Lo único que puede sobreponerse a la empecinada costumbre humana de olvidar. A veces ese territorio pertenece a la infancia, otras a la juventud o a la madurez, pero ni siquiera importa cuándo fue, porque esa tierra no sabe de edades, ni de años, ni siquiera de días. Es simplemente un álbum con pedazos de la vida, retazos, recortes que la memoria caprichosa y absurda conserva solo para que tengamos claro de dónde venimos, qué somos, qué hicimos. Acaba de morir Jorge Maestro, mi amigo de más de 60 años. Mi hermano de la vida, mi otro yo. El maestro Baiman, del doble apellido para muchos que nos hicieron uno. Nos despedimos la última vez con un abrazo que anunciaba este final previsto por su inteligencia y presentido por mi pesimismo. Y ahora que él, con el cuerpo cansado de sufrir, cortó ese cable tan finito que lo unía a esta vida que lo maltrataba una y otra vez, yo me conecto a cosas que renacen en ese territorio inalcanzable para los demás y que a la vez me cuenta quién fue Jorge. Me hace acordar a todo lo que fui y soy, a lo que nos trajo hasta aquí en este largo viaje. El recuerdo vivo de los pupitres escolares pegados en el Mariano Acosta, el de los primeros ensayos adolescentes con palabras inseguras, y un teatro que empezaba a ser la forma de mostrarnos al mundo como dupla, el de nuestros esfuerzos y nuestras decepciones, de melancolías ocultas y complicidades secretas, de peleas empeñadas espalda contra espalda para defendernos de un mundo difícil, el de haber funcionado en una simbiosis tal que nadie supo nunca qué parte de las obras escribió uno y qué el otro. Son fotos en blanco y negro, pequeñas postales de lugares y emociones compartidos, videos cortos de temas cotidianos. Nada extraordinario, nada digno de escribirse en un ensayo y sin embargo, sólido como un baúl cargado de emoción, integrado en la piel, describiendo el pasado. Esas imágenes y esos sonidos no alcanzan para una película, solamente cuentan para mí y resultan casi imposibles de compartir porque están impresos con tinta invisible y grabados en una frecuencia que no exhibe ninguna plataforma. Son los recuerdos que se guardan entre hermanos, como bien o como mal de familia. Esas cosas chiquitas que te pasaron quién sabe cuándo y de las que nadie más se enteró y que a ninguno contaste porque ya estaban compartidas y bastaba. Porque ser hermanos es precisamente eso, compartir la bitácora de viaje. Probablemente la relación entre hermanos sea la más difícil de llevar adelante, porque se compite y se compara, se ama y se pelea al mismo tiempo, porque es un espejo deformado y una medida humana que nos contempla, alguien que nos acompaña, nos juzga, nos quiere y nos protege, y al que queremos, protegemos
y juzgamos todo el tiempo. El primer par y también el primer impar, todo junto, todo mezclado, como en ese territorio del recuerdo, donde las fotos se mezclan y remezclan hasta formar esa pasta de dolor y sonrisa que evoca al que no está. Escribo con la inútil esperanza de exorcizar la tristeza y porque es la única manera que tengo de dejar salir a los fantasmas y a los terrores que te asaltan cuando un igual se va. Pero a la vez admito la derrota. No puedo alejar la tristeza ni a los fantasmas. Están ahí. No me acechan ni me exigen, me acompañan. Solo una virtud tiene la evocación del territorio del recuerdo. En él nadie sufre ni se angustia. Está limpio de dolores y sufrimientos. Tiene luz y borra las tinieblas. Resplandece y deja correr las lágrimas que lavan el dolor de haber perdido a un grande de verdad. Esos que se imponen sin aspavientos ni artificios, porque están hechos de madera noble, la que construye cunas y catedrales con la misma simpleza, la rama que nace del corazón de los buenos. Shalom, Jorge, mi hermano. Bueno, vamos a contarle que la comunidad de argentorista, Argentores está de duelo, que partió Jorge Maestro, y esto es lo que escribió Sergio Baiman en honor a Jorge, así que desde acá también acompañamos a su familia, a su esposa y a todos los argentoristas que están de duelo, estamos de duelo, perdón. Y lo vamos a recordar siempre. Se nos fue el presidente del Consejo de Televisión y por supuesto de muchísimas otras cosas. No sé si vos tenés ahí todo lo que ha hecho Jorge junto a Sergio, ¿no? Que se conocen desde el colegio, han compartido toda su vida, aparte son amigos, no solamente son compañeros de autoría. Claro, como decía él en esto que escribió, que es su hermano y todo lo que han vivido, ¿no? Y las cosas, los secretos que guardaban. Es impresionante la trayectoria, por supuesto que hay muchísima gente que se acerca a Argentores está de duelo. Y todo este poema que acabas de leer muy bien, Alejandra, lo pueden encontrar en la página de Argentores, www.argentores.org.ar. Y desde acá le mandamos un beso enorme en su viaje, por supuesto, bueno, y que va a estar siempre entre nosotros, sí, queda su obra. Todos sus proyectos, ¿no es cierto? Así acá hay algunas obras que hicieron juntos, la dupla de Sergio Baiman y él, que son los guiones de Zona de Riesgo, Montaña Rusa, Clave de Sol, Amigobios, la banda del Golden Rocket, Como Pan Caliente, Hombre de Mar, Gerente de Familia, Los Machos. La verdad es... es impresionante también todas las cosas de teatro, sus producciones, La Casa del Mago de Shanglin, El Hombrecito que quería volar, muchísimas más lo van a encontrar en la página de Argentores, pero además Jorge era actor, ¿no es cierto? Empezó como mago, y bueno, recorrió, nosotros hablábamos muchísimo, tenía una relación personal con él, lo mismo que con Sergio y con muchísimos autores, y decir que bueno, queda su obra y que lo vamos a extrañar siempre va a estar caminando por Argentores, porque era un argentorista de aquellos que ha luchado muchísimo también, no solo por el teatro, sino por los derechos de los autores de televisión, aquí y a nivel internacional, ¿no? Así que era miembro también de la Junta Directiva de Argentores, donde ejercía la presidencia del Consejo Profesional de Televisión, y también se desempeñó como director de audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes. Podría contarte mucho, también fue director de contenidos de América, ¿no? Sí, recuerdo cuando estuve. Me voy acordando ahora, ¿no? Ocupando puestos
importantísimo durante los años 2005 y 2006. Fue del departamento de guionistas de las telenovelas de Canal 13, de Chile, por ejemplo. Una trayectoria increíble, sí. Uno de esos autores de raza. Así sí. Que desde acá le mandamos. Y hasta último momento estaba escribiendo. Por supuesto, está escribiendo, sí, quedaron los proyectos, sí. Que sigue Sergio Baiman, sí. Supuestamente, no sé con quién, pero sí. Esos proyectos están, él estaba proyectando desde el último día, ¿no? Sí. Bueno, un saludo a todos sus amigos, su familia, los abrazamos y fueron sepultados sus restos en el Panteón de Actores en el día de ayer. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Raúl. Vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a José Glusman. José es director, guionista, es actor, cursó estudios de actuación, dirección de teatro y dirección de cine. También creo que estudió administración de empresas, ahora le vamos a preguntar. Estudió, actuación con Ricardo Bartís, Lorenzo Quinteros, dirección teatral con David Amitín, en cine con Werner Schwerter. Actuó en varias obras de teatro, en películas nacionales y extranjeras. Estuvo en Match Music, en donde dirigió Íntimo Interactivo. Mirá qué Yo bien. lo veía, ese programa estaba buenísimo, llevaban entrevistados y era toda una hora y tocaban, estaba muy bueno. Armó su propia productora y en el año 2000 realizó su primer largometraje, 100 años de perdón, en donde ahí fue co-guionista, fue director y además actor. Y hoy viene a presentarnos la reedición, digamos, o la celebración de esta película. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Hola. Buenas tardes, José, bienvenido a Autores en Línea. Tu primera vez, ¿no? Mi primera vez, muy honrado. Contame, José, ¿estuviste en Match Music? ¿Eras el productor, eras el director de Íntimo Interactivo? No, director. Claro, y de ahí yo estuve viendo la película y yo digo, Ralph Aguiar estaba en la producción, y claro, en ese momento Ralph Aguiar era el director de Match Music, ¿no? Tal cual. Durante el proceso de la película, Match Music, y en realidad, obviamente, quedó en los de la película, tuvo que salir porque las cuestiones de corporación y no tener actividad en competencia, etcétera, ¿no? Ajá. Cuando contame de esto, son 25 años que se cumplen de esa primera película. Sí, increíble. Sí. La verdad. Se presentó ahora en el Gomón, ¿no? Nosotros lo dijimos el día que se presentó. No, perdón, de 100 años de perdón. Era lo del Gomón, ¿no? Se va a presentar. ¿se va a presentar? El martes próximo, Sí. Perdón, porque yo ya lo pasamos el miércoles pasado porque me lo mandó Mecha Fernández, que es tu amiga. Hagamos una cosa, mientras vos lees eso, José, vamos a cortar y volver a tomar la comunicación porque se entrecorta. Bueno. Ahí te llaman de vuelta. ¿Tenés ahí? Sí, ¿Es en el Gumón? En el Gumón, sí, por supuesto, 100 años de perdón. Y es una película que está remasterizada ahora, ¿no es cierto? Y lo van a poder ver nuevamente. Es una función especial. El día 26 de agosto a las 19:30. Así que los invitamos a todos, ¿no? Sí, yo tuve oportunidad de verla ahora porque en ese momento no la había visto, y la verdad que está muy buena la película, y él actúa muy bien, sea, dice, un guionista, es director, pero es actor y lo hace él es muy el bien. guionista de la película, y yo creo que... Y es el director y además actúa un papel importante, ¿no? Pero
digo, viste que a veces es bueno que el que escribió vaya contando o relate, porque nadie mejor que ellos que escribieron la historia lo pueden decir. Los actores los interpretan muy bien también, pero pueden ser actores. No, muy bien, más o menos es la historia como de un secuestro, como que él lo secuestra y pide una recompensa, una persona que no está muy bien equilibrada, ¿no? En su mente, que son conocidos, se conocen todos, ¿viste? Pero además llama por teléfono y pidiendo la recompensa y se renota que es él. Pero bueno, claro, pero digo, es muy buena la actuación, pero José es el secuestrado, ¿viste? Claro, pero qué bueno que se vuelva a remasterizar para que otro público, nuevo público, y yo que la fui recuerda. Un público nuevo porque no la había visto, así que la vi y me gustó mucho, La verdad que está muy... Ahora vamos a ir a cubrirlas nosotros con una página que yo estoy, así que siempre cubrimos ahí en el Gaumont, que dan películas excelentes, así que la vamos a cubrir. Y la verdad que está muy bien, tiene muchos mensajes en el medio, ¿no? Y viste, tiene momentos terribles de lo que es el humano, ¿no? La miseria humana, pero la verdad me encantó. Muy llevadera, la vi todo así de un tirón, nada de poner pausa, nada. Qué lindo, pero qué lindo que es el cine y cuánto talento que hay acá en Argentina, ¿no? A ver si retomamos ahí con José, si no sé. Ahí está. Aparte es una película del 2016, vamos a recordar. Del 2000 y cumple 25 años. Claro, sí. Estábamos spoileando un poco la película. No, mentira, no conté el final, pero... No. Pero bueno, quiero saber cuán diferente estás de esa película cuando se estrenó en el 2000 a esta que se va a estrenar mañana, el martes, perdón. Bueno, te voy a hacer una acotación, que no es que la película se remasterizó, sino que se va a proyectar en copia original. Perdón, tenés razón. 35 milímetros. Pido perdón, perdón. Por favor. Y la copia está en muy, muy buen estado. Por suerte, gracias a Fernando Martín Peña, que Fernando, es un campeón. Sí. Sí, él la custodió y está realmente muy bien la copia. Y bueno, estaba escuchando un poco lo que decían de la película y me sonrojaba, pero me gusta, obviamente, ¿no? Yo pensé que no escuchabas. Lo más cambiado de estos 25 años es que cuando filmamos la pelea que tiene el personaje de Pompeyo con el mío, la entrenamos con Osvaldo Bermúdez, maestro de acrobacia, de actores, y la montamos sobre un tatami, ¿no? Blandito, donde, bueno, me enseñaba a caer para atrás, y cuando hicimos la película no había tatami, o sea, había que caer sobre el cemento. Y la película es en fílmico, con lo cual no es como ahora en digital que podíamos hacer 14 tomas de algo. Sí. Filmamos prácticamente 1 a 1, 2 a 1. Y esa pelea se filmó 3 veces con la cámara sobre mí y 3 veces con la cámara sobre Pompeyo para tener los cortes. Bueno, la gran diferencia en estos 25 años es que hoy no la podría hacer, porque me llego a caer al piso como me tiraba en ese momento y me rompo entero. Se rompe. Es verdad. Pero qué bueno. Pero bueno, en el medio pasaron 6 películas más. Cosa que jamás imaginé. Realmente no soy alguien que tiene la vocación de chico, del cine. Yo siempre fui un espectador, pero llegué al cine por el teatro, o mejor dicho, a lo audiovisual, llegué por el teatro, bueno, y ahí me enamoré de estar detrás de cámara, ¿no? Lo que no quita mi amor por la actuación, pero ahí fue con la obra anónima que se llamaba Anónima,
que era con Georgina Barbarosa en la plaza. Ujú. Georgina Barbarosa, Cutuli, Goiti y Schumacher en el escenario. ¡Qué bárbaro! Y había, esto fue en el año 92, 93, y había un programa de tele que salía en una pantalla gigante, donde Georgina hacía dos personajes, ¿no? Uno en el escenario y otro en la pantalla. Y yo venía, era un típico programa de cable, ¿no? Con la conductora que tiene invitados y un potus atrás. Un remedo vamos a decirlo en criollo, un remedo de gatito que le bancan el programa, ¿no? Yo venía de hacer Desde Adentro, la miniserie que hizo Milewicz con Solá, Leirado, Sí. Cecilia Roth, Cristina Vanegas, y tenía muy buen rollo con Miguel. Y le mostré el guión. Y cuando le muestro el guión me dice, uy, qué divertido, yo te hago algo en la pantalla. Miguel dijo eso, Juan, que eran muy amigos en ese momento, dice, uy, yo te hago algo en la pantalla. Ceci, yo te hago algo en la pantalla. Lorenzo Quinteros, Norman Brisky, Gasalla, Lalo Mir, y de repente había que dirigir eso, que yo imaginé para teatro, pero que había que realizarlo. Claro. Bueno, le empecé a preguntar a algunos directores conocidos, che, no lo dirigís por esto, por lo otro, y todos me devolvían lo mismo, no, lo tenés que dirigir vos porque te lo agarra un director y le va a poner su impronta, su estética, su mirada, y vos sabés para qué lo querés, sabés para qué lo necesitas. Bueno, me animé, hice todos los líos juntos, dije acción antes que cámara, interrumpía la escena, pero se hizo. Y ahí me picó el bichito de quedarme atrás de la cámara, ¿no? Cuando hice 100 años de perdón, desesperadamente quería actuar también. Pero después seguí actuando en cosas que me llamaban, pero me fui concentrando cada vez más en la dirección. Y realmente llegaron 6 películas más, 7 en total, que hoy hasta me sorprenden, ¿no? Y me sorprende 25 años del estreno de 100 años de perdón. Sí. Qué bárbaro. Tremendo, la verdad. Y la última que hiciste es, a ver si la tengo por acá. La última ficción, que fue del Sí. año 18. Ah, está, El Pescador. Era Pescador, con Darío Grandinetti. Y la última, del año 22, fue 3DT, que es un documental que habla desde el punto de vista de los 3 entrenadores que tuvo la generación dorada de básquet, la generación de Ginóbili, Escola, Sí. la que ganaron tantos premios, tantos torneos internacionales. Sí. Y la película empieza diciendo que en los últimos 25 años, era en el 22 esto, ¿no? Pero Sí. en los últimos 25 años habíamos tenido 13 presidentes, 33 ministros de Economía, 15 entrenadores de la selección de fútbol, y solamente 3 en la de básquet, que no solamente se asistieron el uno al otro y compitieron el uno contra el otro, sino que se alternaron. Se iba uno, venía el otro. Es un caso casi único. Y la película, si bien es un documental, obviamente en el mundo deportivo, es muy inspiradora en términos de buscar la resolución de conflictos, de trabajar con los egos. Es una película que deja un mensaje que va mucho más allá del deporte, ¿no? Pero bueno, esa fue la última. Ahora, te hago una pregunta. En el 2015 hiciste León, Reflejos de una Pasión, que también tiene que ver con el básquet. Sí, tal cual. Es que hay algo con el básquet. Yo, en esto que decía antes, de que yo no es que de chico apuntaba a cinéfilo o a actor. Yo de chico jugaba al fútbol y después fui jugador de básquet. Yo tenía una pelota en la cabeza.
Sí, realmente, hasta que a los 19 me fui a vivir solo, empecé a estudiar teatro con Bartiz, empecé a tener otra mirada de la vida, ¿no? Y de mi propia necesidad expresiva, porque hasta ahí venía siendo un excelente alumno de administración de empresas, e importaba discos y jugaba al básquet. Y del básquet me quedó un mundo. Y León fue un hombre cuyas amistades eran Paenza, Víctor Hugo, bueno, Bielsa, es decir, que era un hombre con una personalidad avasallante, una inteligencia superlativa, un hombre resiliente, porque murió muy joven, a los 56 años, de leucemia, y a pesar de eso dejó armada la Liga Nacional de Básquet, dio las bases de lo que fue después la generación dorada. De hecho, Nocioni empieza a jugar con él, Scola empieza a jugar con él. Hago mención al mundo deportivo porque el cine me permitió juntar pasiones, juntar la actuación, como en 100 años de perdón, juntar el amor mío por el básquet, como en estos dos documentales. Yo siempre digo que me gusta mucho la pintura y no sé pintar. Me gusta mucho la fotografía y soy un mediocre fotógrafo. Me gusta la escritura, pero no pasé de escribir guiones sin despreciarlos, obviamente. Y el cine es una disciplina que me permitió juntar pequeños intereses y habilidades, tal vez, y conjugarlas para poder expresar lo que nunca me había imaginado que iba a poder hacer. Porque teatro yo dirigía, publicidad había dirigido, había organizado eventos, bueno, había tenido una vida deportiva. Es más, cuando vino la democracia, entre el 84 y el 86, con otros 3 amigos tuvimos un espacio alternativo cultural que se llamó El Depósito, previo a Cemento, previo al Paracultural, previo a Medio Mundo, previo a todos. ¿En dónde donde quedaba? Tocaban Sumo, Los Redonditos, donde actuaba Tato, bueno, Pompeyo, donde germinaban las gambas al ajillo, el Club del Clown. ¿Dónde quedaba? En San Telmo, en Cochabamba, entre Defensa y Bolívar. Lo habíamos hecho con el arquitecto Gieso, y era el despertar a la democracia. El lugar explotaba, nosotros también, y finalmente el lugar terminó explotando porque a los 2 años nos clausuraron. Pero bueno, mi interés de relacionarme con lo artístico y con lo cultural empezó de grande, a mis 20 y pico. Y es como que tuve varias vidas que el cine me fue permitiendo hacerlas confluir de alguna manera, ¿no? Aunque lo haya descubierto por el teatro, en el sentido de ponerme atrás de la cámara como realizador. Ahora, después de todas estas películas y cortometrajes o documentales, ¿qué es lo que te resulta más difícil como director en el cine? Y te diría que la técnica, porque lo que más entrené en mi vida es el cuerpo como actor. De hecho, bueno, me mencionabas antes a Mecha. Yo debuté en teatro en De aquí no me voy, una comedia de Pepito Cibrián, sí, sí, donde Mecha era asistente de Rubén Cuello. Sí, totalmente. Pero el trabajo con los actores y la puesta en escena es algo con lo que siento que me relaciono mucho más fluidamente que con la técnica, ¿no? Claro. Pero bueno, el cine es un hecho colectivo y justamente hay director de fotografía, de arte, y hay equipo para apoyarse, y postproducción, porque hoy por hoy
bueno, no, El Eternauta es una muestra, la postproducción por ahí es la mitad del valor de una obra, no en términos de costo, sino en términos de valor artístico, ¿no? Claro. Con lo cual, no es que te diría, te afirmo que lo que más me tengo que apoyar en otros es en la técnica. En el trabajo con los actores, en la puesta, es donde más vivo me siento, ¿no? Claro. Es más, me pasa muchas veces que no soy de quedarme en el rack viéndola con los auriculares, si bien es la imagen típica del director, o sentado detrás de cámara. Muchas veces estoy casi metido en la escena, ¿no? Con la energía, con el cuerpo y estimulando, e incluso metiéndome, porque bueno, después se puede cortar, se puede editar. Así que bueno, sí, no, empecé diciéndote te diría, pero termino diciéndote te lo afirmo. Afirmándolo. Bueno, y cuando llega a edición, ¿estás ahí, participás mientras están trabajando para ver que quede el concepto o lo que vos querías decir? Mira, Alejandra, creo que soy insoportable para un montajista. Porque no es que voy viendo, me siento desde el día 1 hasta el último, la misma cantidad de horas que él al lado de él. Bueno, lo menciono en masculino porque he editado con hombres, ¿no? Salvo 100 años, que lo edité con Patricia Ennis. Y que era todo otro viaje, porque era la época del fílmico, y del fílmico tenías que pasar a un Numatic o a un VHS para editar en baja calidad, y de ahí salía una lista de edición que después pasaba al fílmico para ir pudiendo cortar los negativos. Y hoy realmente es muy diferente el montaje porque podés jugar mucho más, tenés muchas más posibilidades, ¿no? Claro. Me encanta el montaje. Sí. Te puede cambiar todo, como decías vos, ¿no? ¿Cómo? Que puede cambiar todo, como estabas diciendo, o sea, para mejor o para peor, pero puede cambiar. Absolutamente. De hecho, en Solos y en Pescador he cambiado el guión en montaje. Mira vos. Así como 100 años de perdón y Domingo de Ramos fueron guiones de hierro. Sí. En el momento de rodaje también fueron guiones de hierro, poco espacio de improvisación, pero en la mesa de montaje cambiamos el guión, tanto de Solos como de Pescador. Qué bien. Y contame un poco de Pescador. Fue en el 2018, que bueno, trabajaba Darío Grandinetti. Le fue muy bien en ese momento a la película, ¿no? Habla de un ermitaño, ¿no? ¿Perdón? Habla, el personaje es como un ermitaño. A mí me llama la atención los personajes de tus películas. El personaje central siempre tiene algo como extraño, no sé, me parece. Algo oscuro, ¿no? Sí. Sí. Contame un poco eso de Darío Grandinetti. Santos era, ¿no? ¿Qué se llamaba? Santos, sí. Primero que trabajar con Darío fue toda una experiencia. Es un actor muy, muy fuerte, con mucha personalidad. En una reunión previa, en un momento me dijo: vos de mí despreocupate, y primero como director lo escuché y dije, pero ¿qué me dice? ¿Cómo me voy a despreocupar? No puedo. Y en los ensayos y cuando empecé a filmar, me di cuenta que tenía razón, que a él lo tenía que dejar volar, acotarlo a algún momento, y que tenía que ocuparme más del resto. No me refiero solo al resto del elenco, sino ocuparme más del resto. Es que con el trabajo con los actores es un poco, si vos tenés una escena buena, bien escrita,
Y adelante de la cámara lo tenés a De Niro y Joe Pesci. La verdad, cuanto más quieta dejes la cámara, cuanto menos se note la cámara, mejor. No hay nada, no hay mucho que hacer. Ahora, aún siendo responsabilidad del director, tenés la escena bien escrita, pero te das cuenta que no rinde tanto. Tenés 2 actores que elegiste y te gustan, pero que no se está pudiendo conseguir por algún motivo lo que uno desea. Y bueno, entonces por ahí la cámara empieza a jugar más, lo técnico cobra otra prevalecencia para compensar un poco lo otro, ¿no? Y bueno, con Darío fue un poco así, fue dejarlo volar, porque él estaba muy firme y coincidía con mi mirada del personaje. Y bueno, así fue que Pescador... Y pasó algo particular, porque a él le gustó mucho el guión de entrada. Por supuesto, a mí me gustaban. Es un guión que escribí con Iván Tokman. Sí. Los guiones de cine, las ficciones, todas las escribí con alguien. Los documentales no. Pero todas las ficciones fueron con alguien. 100 años con Juana Meijeiras, Solos con Jorge Huertas, Domingo de Ramos con Daniel López y con Iván Tokman, Pescador. Pero tanto León, el documental, como 3DT, como Final de Obra, el documental acerca de Bartiz, no, esos los escribí solo. Fundamentalmente porque entiendo que el guión del documental se escribe en el montaje. El guión de la ficción no. Lo tenés que tener escrito y bien armado, porque no podés ir a perder tiempo. Claro. Pero ni perder tiempo ni resolver mal, porque lo que no está bien en el guión no se va a arreglar después. Pero el documental es diferente, porque uno tiene una idea, uno sabe para dónde sale, pero no sabe bien a dónde llega. Intuye lo que pueden expresar los entrevistados, pero no pasa de una intuición. Claro. El entrevistado después te sorprende y te da letra. Entonces, bueno, no, eso no es casual que los guiones de documental los haya escrito solo, ¿no? Qué bueno. Cuando vas al set a filmar, ¿cuántas veces se ensaya una escena antes de filmar? No tengo un método, no podría definirlo así como cuántas veces se ensaya una escena, porque he transitado y transito lo que siento que me pide la película. Esta locura a la que nos lleva narrar en el cine, pero las películas te hablan, te piden. En Solos y en Domingo de Ramos ensayaron, fueron las que... En 100 años de perdón fue la que más ensayamos. Domingo de Ramos ensayamos mucho los personajes. Y en Solos y en Pescador muy poco. Ahora, siempre que ensayo, ya sea en la preproducción o previo a la escena, claro. Siempre mi idea es que el actor pueda actuar no para la cámara, sino para el director, para mí, para las personas. Es raro de describir, pero creo que al actor, a la actriz, lo ayuda mucho a relajarse para poder dejar salir la conexión humana más que la conexión técnica. Exagerando, ¿no? Lo difícil que es para un actor, actriz, actuar con el croma, sin nada, haciendo que salta, mirando para allá con miedo, toda la mentira que no pasa, que no pasa en la realidad, pero claro, que después sí se ve en la película. Bueno, yo trato siempre de que el actor, la actriz, pueda actuar
para un ser humano, no para la tecnología, ¿no? Y aún ya en el set, aún habiendo ensayado previamente, a veces te cambia la locación, a veces te condiciona el clima, pasan cosas. Entonces siempre empiezo dejando a los actores hacer la escena y después veo dónde me pongo yo con la cámara. Qué buena técnica. Sí, está muy bueno. Aniversario, estos 25 años, ¿qué expectativas tenés para el estreno de la película? Mucha gente la va a ir a ver por primera vez. ¿Qué pensás que puede pasar? Mira, por lo pronto estoy muy contento de que podamos tener este homenaje. La película no va a quedar en cartel, es una función única. Uh-huh. Desde ya quisiera que vaya la mayor cantidad de gente posible, porque es una sala muy grande, son 600 butacas. Pero me pasó algo muy fuerte el otro día viéndola, chequeando la copia, visualizar la escena. Sala Leonardo Fabio, Cine Gomón, 600 localidades, yo solito sentado en el medio de la sala mirando la película para chequear la copia. Sí. Me sorprendía la vigencia que tiene la película, porque la película es previa al 2001, uh-huh. Pero casi lo preanunciaba. No porque ahora espere que pase un 2001, sino por una cantidad de situaciones difíciles que estamos viviendo, que nos toca transitar, similares a aquel momento, una clase media que se le hace cada vez más difícil, gente que apela a recursos casi desesperados, un pensamiento individual, egoísta para salir del problema. Y por otro lado, es una película, hace 25 años, que pone sobre la mesa que los problemas los generan los hombres y los resuelven las mujeres. No lo había hace 25 pensado. Años, ¿no? No cuando se puso, no de moda, sino cuando, las políticas de género pasaron a tomar el valor que merecen, y los movimientos, ¿no? La película pone muy de manifiesto eso hace 25 años. Entonces, me sorprendía eso, ¿no? La vigencia que tiene. Y por otro lado, en cómo cambian las cosas, cuando hicimos 100 años de perdón, yo pensé que Pompeyo se iba a ganar todos los premios. Y no tuvo ninguna nominación, aunque se habló muy bien de su actuación. Pero era un momento del cine, el nuevo cine argentino, donde, también pasó 100 años de perdón, en el que se actuaba de una manera muy naturalista, muy realista, conflictos intimistas, y de repente irrumpe un grotesco que, salvo Esperando la carroza, no hubo mucho. Irrumpe un grotesco en tono de comedia negra, en una especie de thriller pueblerino, donde, como dice el afiche, todo es tan absurdo que podría ser real. Entonces era una película disonante respecto de la estética que imperaba en ese momento. Ahora, los que se han maravillado con Pompeyo en Habitación Macbeth desde hace 5 o 6 años y llenan el teatro, tal vez en aquel momento no valoraban la actuación o no la veían igual que como la verían ahora o como la van a ver ahora. Yo creo que si la película se estrena ahora, de nuevo, a Pompeyo le darían todos los premios. Sí. Pero porque cambió la estética, porque en el medio pasaron Urdapilleta, Tortonese, Batato, Pompeyo, las obras de Bartiz, etcétera. Y entonces la actuación, creo yo hoy, no resulta tan discordante como fue en aquel momento. Discordante para bien, fue buscada, ¿no? Sí. Sí.
Entonces tengo, todo este cúmulo de sensaciones. No tenía una hija y ahora la va a ver por primera vez. ¡Qué bueno! Eso está buenísimo. Repetime el día, la fecha y el cine. Yo lo sé, pero quiero que lo digas vos. En el Cine Gaumont, el martes próximo, el martes 26, a las 19:30, proyectada en la copia original 35 milímetros. 35 milímetros, perfecto. 100 años de perdón. La verdad, y más allá de Pompeyo, todos los personajes a mí me encantaron cómo están actuados. El papá, bueno, la mamá, o sea, todos, la verdad, el elenco me encantó cómo actuaron todos los personajes. Te digo, me pareció buenísima. Ojalá puede quedar en alguna plataforma más allá del estreno. Estoy en ese proceso de digitalizarla, claro, en alta calidad para poder acceder a plataformas. Estaría buenísimo. Sí, porque yo mencioné antes a Pompeyo, sí, pero para graficar, ¿no?, la diferencia de estéticas en este tiempo, pero desde ya la rompieron Noemí, Márgara Alonso, Elena Tritec. Sí. Y tengo una anécdota con Bernardo Subnik, el distribuidor, que fue quien la distribuyó. Sí. ¿Tenemos un minutito? Sí. En aquel momento le llevabas el guión al distribuidor, el distribuidor decía, bueno, me interesa, no me interesa. Y yo, le llevamos el guión y Bernardo lo lee, y yo le cuento que voy a actuar y me dice, no actúes porque si actúas bien y la película está mal, te van a matar. Si actúas mal y la película está bien, te van a matar. Te van a matar, ¿no? De todas maneras te van a matar. Es tu primer película, no lo hagas, dame bola. Y como la película la estaba financiando yo fui el productor y era un momento del Inca similar también, porque no sé si se acuerdan que durante el gobierno de la Alianza, Cavallo capturó los fondos, sí, y le sacó la autarquía. Entonces yo me fui del distribuidor diciendo, mira, para equivocarme me equivoco solo, ¿viste? Claro. Yo quiero actuar. Muy bien. Bueno, la actúo. Vamos con el VHS, lo pongo en la distribuidora, en Distribution Company, y Bernardo así mirando la película detrás mío, ¿no? Mirándola. Sí, serio, mirándola toda. Cuando termina la película, me dice algo que yo me lo creí, después me di cuenta que se lo decía todo, pero me dice, la mejor película de los últimos 5 años. Bueno, imagínate qué alegría yo. Y me dice, y menos mal que me hiciste caso y no actuaste, no me lo hubieras podido, hubiera sido un quilombo. Yo me doy vuelta y lo miro y le digo, Bernardo, ¿el de barba quién es? Uy, te cagaste, me dice. ¡Qué bueno! Esa es una cucarda que me quedó. Pero qué bueno, ¿no? Bueno. Eso habla de tu buen actor. Y la personificación, porque claro, la verdad no está irreconocible, sí, ¿no? Sí. Con la barba y todo. Qué genial. Pero viste que a veces no hay que hacerle caso a lo que te dicen, sino hacer también la intuición. Sí, la intuición, ¿no? Porque a veces los consejos son buenos y a veces no. Hay que seguir el corazón, José. Claro. Tu corazón decía que tenías que hacer. Es que es así, más en un juguete tan caro, claro, como es el cine, ¿no? A mí siempre me surge ya con la experiencia, ¿no? Me surge cuando un técnico, un actor o una actriz me viene a proponer algo, mirá, y si esto asá o asá, yo lo primero que pregunto es, ¿esto es algo que te facilita el trabajo a vos o es algo que va a mejorar? Claro, muy bien, muy bueno eso. A veces coinciden las dos cosas. Pero no, porque es más rápido y entonces va a ser más fácil. No. Bueno, no, entonces hagámoslo como lo pensamos. Claro, hay que pensar en la calidad. No. Pero es verdad lo que decís. Sí. Buscan esto es más fácil, claro, o es más vamos rápido. Por este camino más fácil y no es así. Claro. Bueno, a mí me pasaba en una época cuando editaba audio, porque era radio, yo también me sentaba al lado del operador y era todo esto acá. Y muchas veces me decían, no se puede.
Claro. Digo, ¿cómo no se puede? Digo, si haces así, así, así. Ah, bueno, en porque realidad... vos sabés editar, entonces... Bueno, fui aprendiendo, pero al bueno. principio te decía no se puede porque era un lío hacerlo, pero, ¿viste? Decía, por 10 segundos vas a hacer... Sí, por esos 10 segundos de audio voy a hacer todo eso y de esa manera puedes ganar un premio también, ¿no? Totalmente. Absolutamente. Sí. Aparte, te hago una salvedad, porque acabo de escuchar que vos sabés editar sonido. Sí. Yo soy un negado tecnológico. O sea que cuando yo me siento a editar, en realidad no toco un botón, es el montajista. Claro, sí, sí. Mi eje, mi mirada, mi cabeza, mi espíritu siempre está puesto en la narración. Claro. Nada más que en la narración. Sí, sí. Uh-huh. Mi eje, yo he cortado escenas en 100 años de perdón con Steadicam mías, donde yo era el protagonista de la escena. Y que cuando la veía montada narrativamente frenaba o no iba y yo soy muy, muy fiel a eso. De hecho, llegué a hacer cine por la necesidad de narrar. Mi estímulo es ese. Yo sentía que había, actuado desde ya, diciendo textos de otros, en teatro, en cine, en televisión, que había escrito teatro, que había dirigido teatro, es decir, que había narrado en el escenario, que a partir del escenario empecé a narrar audiovisual, porque después de Anónima no es que solo buscaba un bolo como actor, si podía grabar un social o una bar mitzvah o un cumpleaños de 15. Muy bien. Claro. Y así llegué a los institucionales y a la publicidad, en el ejercicio de narrar, de contar. Y así me vino la necesidad de decir, ahora quiero narrar una historia en 90 minutos para la pantalla grande. Y no me pude despegar más, ahí ya me agarró la enfermedad. Qué bueno, que siga la enfermedad, porque totalmente. La verdad está muy bueno todo tu trabajo. Vamos a recordar entonces el martes, quiero que 7 me lo diga, de la tarde. José, repetime nuevamente, que lo diga. ¿Cómo no? Los esperamos a todos el martes 26, 19:30, en el Cine Gomont, ahí frente a la Plaza de Congreso, que vamos a proyectar 100 años de perdón en su formato original, en 35 milímetros. Y va a estar parte del elenco, por supuesto yo, parte del equipo técnico, y nosotros también. Y nosotros también vamos a estar ahí acompañándote. Un placer. Bueno, muchas gracias, José. Mucha suerte y ojalá después quede en alguna plataforma para poder verla en cualquier momento. Eso. Las nuevas generaciones que lo vean. Sí, muy recomendable. Muchas gracias, José. A ustedes. Un abrazo enorme. Ya tenés este programa, cada vez que debutes algo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, Raúl. Qué lindo programa. Sí. Y recomiendo la película, de verdad. La van a pasar buenísimo. El tiempo va a pasar volando. No se van a dar cuenta si tienen hambre, sueño, frío, si están mojados, secos, nada. Pasa de un tirón. Así que súper recomendable. Muy bien, Raúl. Nos vemos la semana que viene. Con otro autor o autora. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.